Buenas tardes, estimados participantes. Reciban un cordial saludo desde la SOCEM Uninorte y la SOCEMUM de Pedro Juan Caballero. En nombre del comité organizador, les damos la más cordial bienvenida a la primera jornada de salud y bienestar, Cuidar la mejor forma de prevenir. Recordamos que este evento cuenta con el aval institucional de la Universidad del Norte, así como el aval institucional de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, FELSOCEM. A continuación, daremos la palabra al doctor José Nicolás Ayala Servín. Él es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción. Es médico residente especialista en psiquiatría clínica. Es joven investigador de la Universidad Nacional de Asunción. Vicedirector de Relaciones Externas SOCIEM-UNA. Vicepresidente de la SOCIEM-UNA. Presidente de FELSOCEM en el periodo 2017-2018. Presidente de la SOCIEM-UNA 2017 al 2019. Fue director del Comité de Prensa y Publicaciones de la revista Discovery Medicine 2019-2020. Es actual miembro del Consejo Asesor del SOCEM y miembro del Consejo Asesor de la SOCEM Uninorte. Él nos estará hablando sobre el tema cómo identificar los trastornos de la personalidad. A partir de este momento, puede iniciar su presentación. Adelante, doctor, estamos con usted. Bueno, vamos a empezar con el término de la personalidad primeramente, antes de entrar al punto, donde vamos a referir a las características más estables a lo largo del tiempo que diferencian a una persona. Son aquellas características distintivas o propias de cada individuo y que se mantienen de manera consistente en su ser. Hay que destacar que la personalidad es el resultado de la articulación dinámica, es decir, de aspectos biológicos, ya sea los factores intelectuales, afectivos, cognitivos y pulsionales, como los aspectos biológicos, ya sea la parte fisiológica o morfológica, es decir, el funcionamiento y la forma del cuerpo. Características de una persona y que se le distinguen de las demás. Durante un periodo se consideró que la personalidad era inmodificable, pero actualmente las nuevas teorías tenemos que tener en cuenta que mencionan que eso se transcurre debido a los factores influyentes en la estructura y naturaleza de esta. Tenemos que tener en cuenta que la personalidad es la organización dinámica en el interior del individuo, es decir, de los sistemas psicofísicos que determinan ya sea su conducta o su pensamiento característicos. Tenemos que tener en cuenta que esta definición indica que la personalidad entonces sí es algo modificable y por ende tiene una organización dinámica y que cumple con ciertas características como ser algo interno, no de apariencia externa, que no es exclusivamente algo de la parte mental ni exclusivamente neurológica, sino que su organización exige un funcionamiento tanto mental y corporal, pero como un bloque unitario. Que los sistemas psicológicos son tendencias determinantes que dirigen y motivan la acción, y que la conducta y el pensamiento son características de cada individuo, y que en ello se refleja su adaptación en el ambiente, a la vez sus formas de acción sobre él. Dentro de los factores que intervienen en la formación de la personalidad, tenemos que destacar siempre que en la génesis de toda personalidad se encuentra el origen hereditario y los elementos ambientales, teniendo una mezcla entre los componentes de naturaleza provenientes de los genes y la cultura que desarrollamos como el ambiente. Una personalidad definida como normal según nuestras bibliografías, tenemos que tener en cuenta que hay justamente actitudes positivas hacia uno mismo. Aceptar a uno mismo implica que la persona ha aprendido a conocerse a sí misma, tanto sus limitaciones como posibilidades. También sobre su crecimiento y desarrollo supone el deseo de utilizar sus habilidades que uno posee para obtener un buen crecimiento y desarrollo, ya sea intra o interpersonal. Su autonomía supone generar un grado de libertad emocional frente a demandas sociales y tomar responsabilidad sobre sus acciones. Una percepción adecuada de la realidad, es decir, supone la capacidad de decir no sé cuando no se tiene una información suficiente para jugar una situación. Esta capacidad permite una percepción adecuada de la realidad. Y la competencia ambiental, que es muy importante, ya que ser competente en diversas actividades, tanto en el trabajo como en la relación personal, implica un sentimiento de eficacia propia del individuo. Bueno, posteriormente vamos a hablar de la terminología rasgos de personalidad. ¿Qué son los rasgos? Es una disposición a responder a una determinada manera ante un cierto tipo de actividades. Es decir, tenemos determinadas situaciones que nos van a enfrentar a lo largo de la vida y justamente cómo nos enfrentamos o respondemos ante ellas.
Permiten describir de manera objetiva y predecir la conducta del ser humano. Es decir, son aquellas características que nosotros demostramos a responder ante ciertos estímulos. Algunos rasgos disfuncionales, es decir, no tan correctos o no tan, vamos a decir, íntegros de la personalidad son, por ejemplo, personas extremadamente temerosas y susceptibles, personas que son demasiado estrictas, rigurosas o meticulosas, escasa confianza en sí mismo, personas que son muy susceptibles, personas que normalmente son muy desconfiados, celosos o rencorosos, también un carácter vengativo, o personas que demandan demasiada atención en forma excesiva, son muy dependientes, así como otras personas que presentan características constantes de irritabilidad, mal carácter o un comportamiento impulsivo. A su vez también tenemos lo que sería un comportamiento agresivo, ya sea auto o heteroagresivo, tanto como contra objetos o contra personas, o también una actitud oposicionista, específicamente una posicionista desafiante. Cuando nosotros vamos a analizar los rasgos de personalidad, tenemos que tener fuentes de información para poder guiarnos y concretar aquellos rasgos que nosotros queremos evaluar en una persona. Estas fuentes de información serían la descripción que hace el paciente sobre su propia personalidad, cómo es, cómo reacciona ante los eventos, la conducta del paciente durante la entrevista, sí, eso ya depende de nosotros ver cómo él se va comportando durante el proceso de la entrevista, el relato del paciente de sus conductas en distintas circunstancias, es decir, cómo él se comporta ante varios eventos, cómo él también menciona o se expresa de cómo se comporta. Porque muchas veces para los pacientes es normal comportarse de una manera cuando para el resto de la persona no lo son. Y también, sobre todo, siempre es importante cerrar las fuentes de información con una entrevista de los familiares y amigos o los acompañantes de la persona a la consulta, porque nos dan otra perspectiva de acuerdo a lo que en verdad queremos saber. Entonces, una vez que ya tuvimos la introducción, vamos a hablar específicamente de la personalidad y sus trastornos. La personalidad, tenemos que tener en cuenta que todo trastorno de personalidad es un trastorno crónico y frecuente. Es una patología que se tiene muchísimo, que no es algo bastante excéntrico o raro de unas pocas personas, y que es un trastorno crónico, es decir, que dura toda la vida. Su prevalencia se ha calculado, según los datos de la OMS, entre un 10 a 20% de la población general alrededor del mundo. La mitad de los pacientes psiquiátricos y que tengan otra alteración, ya sea trastornos depresivos, ansiedad, otro que ustedes puedan imaginar, tienen un trastorno de personalidad comúnmente concomitante o de base. El trastorno de personalidad también hay que tener en cuenta que un factor predisponente para otros trastornos psiquiátricos es un hincapié, y sobre todo es muy importante porque juega una dificultad bastante grande en el tratamiento terapéutico. Dentro de las clasificaciones especializadas tenemos justamente los trastornos de personalidad. Vamos a clasificar hoy como la Clasificación Internacional de Enfermedades según el CIE-10 en su 10ª edición, y otra bibliografía que utilizamos mucho en el campo de la salud mental, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es el DSM en su última versión número 5. Justamente dentro de los criterios diagnósticos, para hablar específicamente de trastorno de personalidad, primeramente a nivel general, tenemos que tener en cuenta que definimos como un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, es decir, no está relacionado con la cultura, y este patrón tiene que afectarse tanto áreas como la cognición, es decir, forma de percibir e interpretarse a uno, a los demás y acontecimientos, la afectividad, la gama, la intensidad, si es o no lábil, y la adecuación y cómo es su respuesta emocional sobre su actividad interpersonal y su control de impulsos. También hay que tener en cuenta que este patrón persiste y es inflexible, es decir, no es algo que cambia fácilmente y se extiende a una amplia gama de situaciones, ya sea personales o sociales. Este patrón provoca malestar clínicamente significativo con un deterioro en el ámbito social, laboral u otras áreas importantes del ser humano, como académico. El patrón es estable y de larga duración, por eso referíamos que era justamente una alteración crónica, y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o al principio de la edad adulta. El patrón persistente no es atribuible a una manifestación o a una consecuencia de otro trastorno mental, y no es debido a un efecto fisiológico o una sustancia, ya sea una droga o un fármaco o ninguna otra enfermedad médica, por ejemplo, como posterior a un traumatismo cráneoencefálico. Bueno, antes que nada, los trastornos de personalidad dividimos en 3 grupos: el grupo A, el grupo B y el grupo C, y dentro de ellos encontramos una subdivisión otra vez. Dentro del A tenemos al paranoide, esquizoide, esquizotípico. Dentro del grupo B encontramos al antisocial, histriónico, límite y narcisista.
Y el grupo C encontramos al evitativo, al dependiente y al trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo que vamos a detallar a continuación. Dentro del grupo A encontramos aquellos trastornos de personalidad donde las personalidades son susceptibles y suspicaces. Destacamos al trastorno paranoide de la personalidad esquizoide y el trastorno esquizotípico de la personalidad. El trastorno de personalidad paranoide, justamente vamos a ver que los códigos que vamos a ver justamente son los primeros que corresponden al DSM-5 y los que están entre paréntesis corresponden al CIE-10. Es decir, ustedes buscan con los códigos justamente en internet simplemente y ya les van a aparecer tanto los criterios diagnósticos de las patologías así como algunas cosas diferenciales. Continuando con la charla, dentro del trastorno de personalidad paranoide se caracteriza por una desconfianza y suspicacia frente a los demás, de que todos aquellos motivos de la otra persona el paciente interpreta como algo malévolo, es decir, como que están planeando algo malo en contra de su persona y tener que tener alguna de estas características. Por ejemplo, sospecha sin base suficiente de que los demás lo explotan, le hacen daño o los decepcionan. Tiene una preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de sus amigos, es bastante desconfiado. Por poca disposición a confiar en los demás debido al medio justificado en que la información se utilice maliciosamente en su contra, es decir, comúnmente tiende a no decir algo, pero justamente te dice esa persona que no quiere comentar porque tiene miedo que alguien agarre esa información y use en contra suya. Hay una lectura encubierta del significado amenazadores en actos sin malicia, es decir, agarra actos inocuos, sencillos, algo que son triviales y siempre busca como un trasfondo de que hay una amenaza dentro de eso y que en verdad la persona, eso es el mensaje que le quiere brindar. Sin embargo, es una actividad bastante inocua. Hay un rencor persistente, es decir, no olvida nunca los insultos, injurias o desaires. Hay una percepción de ataque a su carácter y reputación que no es apreciable por otras personas. Y hay una sospecha recurrente sin justificación de que hay una falla en la fidelidad, por ejemplo, por parte del cónyuge. Y hay que tener en cuenta que toda esta característica que le vimos no tiene que estar relacionada con un episodio de esquizofrenia o un trastorno bipolar o un trastorno psicótico, y que tampoco no puede haber otra patología médica de base. El otro trastorno que encontramos en el grupo A, como dijimos, es el esquizoide. El esquizoide se caracteriza por ser personas que presentan un desapego a las relaciones sociales y la poca variedad de expresión en sus emociones en contextos interpersonales, es decir, se aleja, prefiere estar aislado y no tiene mucha expresión. También se caracteriza por no desear ni disfrutar las relaciones íntimas, incluso ser parte de una familia, es decir, no disfruta las relaciones íntimas, incluso tampoco no se siente contento, no se siente feliz de formar parte de una familia. Casi siempre elige o prefieren muchas veces actividades solitarias, muestra poco o ningún interés en experiencia sexual con otra persona, disfruta con poca o ninguna actividad, es decir, prefiere estar tranquilo sin hacer casi nada. No tiene amigos íntimos o confidentes, aparte de los familiares de primer grado. Se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de más, es decir, no genera ni un efecto ya sea positivo o negativo, y se muestra emocionalmente frío con desapego o con actividad plana. No se produce exclusivamente en el curso de una esquizofrenia o un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas, y tampoco no tiene que formar parte de un trastorno del espectro autista de la persona y no debe relacionarse con una afección médica orgánica. Y el último subtipo de la categoría A de los trastornos de la personalidad encontramos a la personalidad esquizotípica. Siempre se caracteriza por deficiencias sociales e interpersonales que se manifiestan con un malestar agudo y poca capacidad de relaciones estrechas, así como deterioros cognitivos o perceptivos y un comportamiento excéntrico. Esta persona comúnmente tiene ideas de referencia, es decir, con exclusión de delirios de referencia, creencias extrañas o pensamientos mágicos que influyen en su comportamiento. Siempre se basa comúnmente a supersticiones o sexto sentido, tiene experiencias perceptivas inhabituales, incluidas ilusiones corporales, pensamientos y discursos extraños que suelen ser vagos, metafóricos o estereotipados. Suspicacia o ideas paranoides también puede presentar. Tiene un afecto inapropiado o limitado. ¿Qué quiere decir? Afecto es cómo expresa sus emociones. ¿Está bien? O sea, humor es como él dice que se siente el paciente. Hablando en terminología, humor es como dice el paciente que se siente, y afecto es lo que uno percibe. ¿Está bien? Entonces, cuando decimos que su afecto es limitado, es que justamente no demuestra muchas sus emociones. Comportamiento o aspecto extraño, excéntrico o peculiar. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de su familiar de primer grado.
También puede tener una ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo. Y también hay que tener en cuenta que estos criterios no tienen que relacionarse con otros trastornos justamente que puedan estar de base a nivel de la salud mental. Terminando con el grupo A, tenemos que saber reconocer a aquellos que son del grupo B. En el grupo B tenemos la personalidad que se caracterizan por ser más impulsivas y dramáticas. Tenemos el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno límite o borderline de la personalidad, el trastorno histriónico y el trastorno narcisista. El trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por hay una inatención y vulnerabilidad de los derechos de los demás. Es decir, a la persona no le importa o no le interesa el daño o lo que puede estar ocasionando a las otras personas. Hay que tener en cuenta que esto se tiene que ver justamente desde los 15 años de edad o un poco menor. Justamente ya se pueden presentar 3 o más de las siguientes características. El incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan por acciones repetitivas que son motivo de tensión. Es decir, comúnmente hace cosas, a pesar de ser un menor de edad, hace cosas por ejemplo, que puedan ser imputables, es decir, quemar propiedades, peleas, etc. Entonces, son imputables, por eso dice que tiene justamente ese comportamiento legal y son motivo de detención. Hay un engaño que se manifiesta por mentiras comúnmente repetitivas, algo cíclico o sistemático. A veces pueden utilizar alias o generar incluso estafas para provecho personal y para establecer un placer personal. Comúnmente presentan impulsividad o fracaso para planear con antelación. Comúnmente pueden estar irritables o agresivos. Hay una desatención imprudente de la seguridad propia de los demás. Hay una irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente y cumplimiento de obligaciones económicas. Hay una ausencia de remordimiento. Esta persona nunca se arrepiente de lo que hizo, que se manifiesta por la indiferencia y racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. No tiene interés o sentirse culpable. Hay que tener en cuenta que el individuo tiene que tener mínimo 18 años. Y hago hincapié en una terminología importante. Cuando nosotros vamos a hablar de trastorno de personalidad, sea del grupo A, B o C indistintamente, decimos que una persona tiene trastorno de personalidad de tal tipo a partir de la mayoría de edad o los 18 años, porque ahí es la edad donde justamente ya se tiene ciertamente las características necesarias para cumplir con los criterios diagnósticos, según las investigaciones. Cuando encontramos un adolescente, una persona menor a esa edad, con ciertas características, de que a lo mejor nos pueden llevar a pensar algún tipo de trastorno de personalidad, no podemos ya denominar trastorno de tal tipo. Ahí decimos que el paciente o la persona tiene rasgos de personalidad, es decir, características de la personalidad tal cosa, o rasgos de la personalidad de tal tipo, ¿se entiende? Siempre que sea menor. Y una vez que cumpla a partir de los 18 años de edad es donde los criterios de las investigaciones dicen que ya podemos diagnosticar o hacer la impresión diagnóstica de algún trastorno de la personalidad. Pero antes de ese rango etario seguimos manteniendo el discurso de rasgos de personalidad. Continuando, hay que tener en cuenta que existe evidencia que estos síntomas de trastorno de la conducta se presentan antes de los 15 años. ¿Qué decir? Hay que tener en cuenta esta diferenciación importante. La persona antisocial, con todas las características que vimos arriba, si bien podemos decir que el trastorno de personalidad tiene que tener mínimo 18 años para ser un trastorno de personalidad antisocial, antes de los 15 años ya tiene que presentar estas conductas que mencionamos anteriormente. Y que también hay que tener en cuenta que hay que descartar un trastorno de esquizofrenia o trastorno bipolar. El otro que es bastante conocido es el trastorno de la personalidad tipo límite o también llamado borderline, es decir, está en la línea del borde. Sobre todo se caracteriza mucho porque hay un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, es decir, esas personas comúnmente les cuesta, a veces se llevan bien, se llevan mal, se pelean con dificultad, otros días tienen mucho afecto hacia otra persona. Hay una autocrítica importante sobre la autoimagen y los afectos, es decir, las emociones de la otra persona hacia ellos, cómo se siente, y se caracterizan sobre todo por ser personas muy impulsivas, es decir, impulsividad intensa, es decir, que ellos hacen las cosas sin pensar, y justamente eso a veces trae grandes consecuencias. Hay que tener en cuenta que se caracteriza también por esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario, es decir, no le gusta estar solo, a veces cuando incluso aguanta o se adapta a situaciones bastante complejas simplemente por el hecho de no estar solo.
Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. Es decir, son personas que a veces encontramos que tienen características que tienen varias relaciones con personas y apenas al conocerse o en muy poco tiempo se idealizan. Por ejemplo, tuve una experiencia con alguien que entró de pareja con una persona y te dice que al cabo de 2 semanas que se conocieron, esa persona ya se imaginaba que iban a tener un estudio juntos, un grado académico juntos, una casa juntos, un hijo juntos. ¿Se entiende? Fíjense cómo en muy poco tiempo de conocer a las personas, ellos ya, y eso se refiere con idealizar, es vivir como en un mundo ideal con algo que no se sabe ni cómo va a pasar y fue en algo muy reciente. También tienen comúnmente alteración de la identidad, es decir, una inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen. Comúnmente suelen cambiar mucho su imagen porque no les gusta algo. A veces se pueden hacer, por ejemplo, cambios en el color de pelo o cortes, o por ejemplo en la ropa que visten, siempre de una forma llamativa. Hay también impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas. Específicamente se refiere a gastos, sexo, drogas o conducta alimentaria. Es decir, son personas que gastan muchísimo, que tienen relaciones sexuales con muchas personas de forma informal, que también se meten de repente en lo que sería la parte del consumo de sustancias y también una conducta temeraria. También hay que tener en cuenta un comportamiento o actitud de amenaza recurrente de suicidio o automutilación. Este es el trastorno que se caracteriza sobre todo por tener personas con mayor tendencia a la autoeliminación o la automutilación, es decir, ya sean tentativas propiamente o concretar directamente el acto de suicidio. Hay una inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo. ¿Qué referimos como inestabilidad afectiva? Los pacientes con trastorno de personalidad límite que refieren inestabilidad afectiva como a veces en un mismo día hay que preguntar qué tal su ánimo, qué tal su estado de ánimo, cómo se sienten. Y ellos refieren que en un mismo día, por ejemplo, están tristes, de repente se ponen felices, a la tarde se ponen tristes, a la noche felices. O sea, ¿qué quiere decir? Ahí tenemos que hay justamente un cambio de altos y bajos del estado de ánimo varias veces dentro del mismo día. Eso referimos como inestabilidad emocional o inestabilidad afectiva. Incluso como hay ese cambio de subidas y bajadas del estado de ánimo, muchos pacientes utilizan el término de decir que describen como una montaña rusa. También se caracterizan por una sensación crónica de vacío, es decir, que por dentro se sienten vacíos, que no están llenos, como que algo les falta, un enfado inapropiado o intenso o dificultad para controlar la ira, y también tienen ideas transitorias paranoides relacionadas con el estrés o síntomas disociativos. Luego tenemos el trastorno histriónico de la personalidad, que hay un patrón de emotividad excesiva y la búsqueda de atención, que comienzan en la primera etapa de la edad adulta y que está presente en diversos contextos. Algunas características de una personalidad histriónica: se siente incómoda en las situaciones en las que no es el centro de atención. La persona histriónica siempre quiere llamar la atención. Por ejemplo, a veces estamos encontrando personas que estamos en una conversación, en un grupo de personas, y de repente alguien empieza a gritar más fuerte. ¿Por qué? Para llamar la atención. La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexual seductor o provocativo inapropiado. Comúnmente va al galantoneo, le decimos, quieren ser galantes con la persona, quieren conquistarle a la persona siempre. Presentan cambios rápidos y expresión plana de las emociones, también se caracteriza por un cambio en las emociones. Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención, es decir, también siempre quiere estar de forma llamativa, extrovertida. Tiene un estilo de hablar que se basa en las impresiones y carece de detalles. Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción. Siempre es como que dramatiza mucho lo que le está pasando, lo que siente, como si fuera algo trágico, como si fuera algo así catastrófico. Es bastante sugestionable la persona. Considera que las relaciones son más estrechas que en realidad lo son. Es decir, por ejemplo, a veces son personas que creen que vos le viste una sola vez y son personas que te tienen la confianza como si la hablaran toda la vida. Entonces a eso se refiere como que ellos consideran que en verdad hay una relación mucho más estrecha como en verdad lo son. Es decir, ante incluso personas desconocidas o recientemente conocidas, ellos juran que es como una amistad de años. Y también puede tener ideas transitorias paranoides relacionadas con estrés y síntomas disociativos. Y el último de este grupo destacamos a la personalidad narcisista. La persona narcisista vive en un patrón de grandeza en la fantasía o en el comportamiento y se caracteriza por una necesidad constante de admiración y falta de empatía con los demás. Dentro de sus características tenemos que tener en cuenta que tiene sentimientos de grandeza y es prepotente.
Era sus logros y talentos. Comúnmente expresa ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos. Es decir, comúnmente siempre quiere llamar la atención acerca de sus propios logros. Yo hice esto, yo hice aquello, yo logré esto, yo logré lo otro, yo soy tal cosa, yo tengo tal cargo, yo tengo tal estilo. Está absorto de fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. Es decir, comúnmente tiene todo esto en la cabeza. Comúnmente éxito, poder, belleza, siempre son patrones que busca esta persona llamar la atención con eso. Cree que es especial y único y que solo puede comprenderle o solo puede relacionarse con otras personas especiales o de su nivel. Eso es muy característico de un narcisista, que cree que está a un nivel determinado y que no puede relacionarse con una persona inferior. Tiene una necesidad excesiva de admiración, muestra un sentimiento de privilegio, que son expectativas no razonables del tratamiento especial favorable de cumplimiento automático de sus expectativas. Explota relaciones interpersonales. Muchas veces el narcisista lo que hace es aprovecha de sus otras personas conocidas, pero para sus propios fines, para sacar provecho, aprovechándose justamente de estas personas y explotándolas. Carece de empatía, no está dispuesto a reconocer sus errores o a identificarse con otras personas porque siempre manifiesta que es de un nivel superior. Con frecuencia envidia a los demás o cree que siente envidia de él. Y muestra comportamiento, actitudes arrogantes de superioridad y es muy intransigente. Continuando con el último grupo, tenemos la categoría C, donde ahí encontramos a las personalidades ansiosas, emocionalmente inestables y temerosas. Dentro de ellas vamos a estar el trastorno ansioso, aunque el DSM le define trastorno por evitación, al trastorno de personalidad por dependencia y al trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. Hay que destacar que el trastorno obsesivo compulsivo TOC no es lo mismo que el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. Es decir, el trastorno obsesivo compulsivo TOC se caracteriza por unos ciertos indicadores y el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad es la personalidad del ser humano que tiene ciertos rasgos o características del trastorno per se, que vamos a ver a continuación. Dentro del trastorno de personalidad evasiva, como dice su nombre, se llama evasiva porque se caracteriza por una inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a las evaluaciones negativas. Es decir, una crítica negativa para esta persona exacerba mucho más de lo normal. Y se manifiesta por evita actividades laborales que implican contacto interpersonal significativo por miedo a la crítica, desaprobación o rechazo. Evita incluso trabajos, empleos, llega a renunciar solamente porque no quiere pasar por el proceso de alguna crítica negativa o ser rechazado. Se muestra poco dispuesto a establecer relaciones con los demás a no ser que esté muy seguro de ser apreciado, es decir, hasta no estar muy cómodo en un extremo, ahí recién puede abrirse a otras personas. Se muestra retraído en las relaciones estrechas porque temen que la avergüencen, comúnmente no hablan, son introvertidos, le preocupa ser criticado o rechazado en las situaciones sociales. Se muestra inhibido en situaciones debido a la falta de adaptación y se ve a sí mismo como una persona socialmente inepta, que tiene poco atractivo, que nadie se va a dar cuenta en esa persona, que es inferior y demás. Y también se muestra exageradamente una reacción de asumir riesgos personales o implicarse en nuevas actividades, porque le pueden resultar embarazosas. Es decir, comúnmente son personas que no son muy proactivas, pero no porque no tengan la capacidad, sino por el temor a entrar en ese tipo de actividades y que no puedan salir de una forma correcta o esta persona termine siendo avergonzada. Posteriormente tenemos el trastorno de personalidad dependiente. Se caracteriza por una necesidad dominante y excesiva de que lo cuiden, lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego exagerado y miedo a la separación. Son personas que no pueden estar solas, diciéndolo de una forma rápida, y que tienen una necesidad excesiva de estar con alguien. Se caracteriza porque sobre todo le cuesta tomar decisiones sin el consejo de otra persona o, por ejemplo, no tienen que tener a alguien que los tranquilice de forma excesiva para poder estar bien. Necesita de los demás para asumir nuevas responsabilidades. Siempre está preguntando a terceros si tiene o no que hacer esto, si tiene o no que asumir tal responsabilidad, incluso aquellas responsabilidades que son cotidianas de la vida misma. Tiene dificultad para manifestar su desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación. Es decir, esta persona comúnmente se calla o no dice lo que piensa porque prefiere aguantar eso antes que quedarse solo. Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo debido a la propia falta de confianza en su propio juicio y capacidad. Va demasiado lejos para tener aceptación y el apoyo de los demás hasta el punto de ser vulnerable
cosas que le desagradan, porque solamente esta sensación de estar con alguien es mucho más grande de cualquier incomodidad que esta persona pueda pasar. Se siente incómodo e indefenso cuando está solo por un miedo exagerado. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia una relación para que lo cuiden y lo apoyen. Es una característica muy común. Comúnmente cuando termina una relación, en muy poco tiempo ya está nuevamente en otra relación debido a que no puede estar solo. Siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y que posteriormente tenga que cuidar solo de sí mismo. Y el último de este grupo tenemos el trastorno de personalidad tipo obsesivo-compulsivo. El obsesivo-compulsivo, igual que el trastorno, tiene ciertas características, como una preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficacia. Tenemos que tener en cuenta que esta persona se preocupa muchísimo por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los programas hasta un punto que descuida el objetivo principal de la actividad. Es decir, a veces se va tanto en los detalles que descuida la calidad de lo que en verdad tiene que hacer. Muestra un perfeccionismo que interfiere en la terminación con sus tareas. Muchas veces es tan perfeccionista en los detalles que es incapaz de culminar los proyectos. O sobre todo porque no se cumplen sus propios estándares que son demasiado estrictos. Muestra una dedicación excesiva al trabajo y la productividad que incluye las actividades de ocio y los amigos, que no se explica por necesidad económica. Es decir, no necesita dinero o no necesita ingreso esta persona, sin embargo, constantemente está trabajando. Es demasiado escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o valores. Es decir, esta persona tiene una noción o una forma de pensar con respecto a la parte moral, ética y de valores, y es bastante intransigente en sus pensamientos. Está poco dispuesto a delegar tareas o a trabajar a menos que los demás se sometan exactamente a la manera de hacer las cosas. Esta persona comúnmente prefiere trabajar solos porque les cuesta muchísimo delegar funciones y prefieren muchas veces trabajar solo, ya que la otra persona no van a responder de la misma manera que él respondería o quiere. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás, considera que al dinero como algo que hay que acumular para catástrofes futuras. Esta persona suele vivir mucho con lo justo o a veces poco, porque siempre considera que tiene que ahorrar por una catástrofe que va a venir en algún momento y tiene que estar preparado. Muestra rigidez y obstinación en sus ideas, miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí. Bueno, ahora que ya vimos la definición de personalidad, los tipos de trastornos, las características más fuertes y frecuentes en cada uno, tenemos que saber si nos viene una persona a reconocer cómo vamos a manejar los trastornos de personalidad. Para la evaluación dentro de lo que serían los trastornos de personalidad, tenemos que tener en cuenta, lo primero, identificar qué tipo de trastorno, si un tipo de trastorno A, B o C, y específicamente otra vez dentro de esos grupos a cuál nos estamos refiriendo, porque el enfoque obviamente va a ser diferente. Hay que ver los rasgos positivos, es decir, las características positivas o que se puede, vamos a decir, potenciar en la persona para el manejo de los trastornos. Sobre todo también hay que evaluar los factores desencadenantes. Durante el proceso de entrevista tenemos que ser lo suficientemente capaces para ver aquellos factores desencadenantes que de repente son como un gatillo o propulsor de ciertas crisis de trastorno de personalidad. Entonces siempre tenemos que ver, cuando alguien nos viene y le dice, y a partir de ahí hice tal cosa, decirle, ¿qué pasó antes? O pasó algo ese día que vos te sentiste así. Siempre intentar ver el factor desencadenante más específico posible, porque ahí es donde posteriormente tenemos que apuntar a evitar. Porque una vez que superamos una crisis con una persona con trastorno de personalidad, si esa persona se vuelve a poner al mismo factor desencadenante, va a ser algo cíclico. Entonces tenemos que intentar percatarnos, identificar y tratar ello. También tenemos que evaluar el consumo de alcohol, drogas. Es decir, tenemos que evaluar justamente si la persona consume o no, y si consume, hace cuánto tiempo, en qué frecuencia, intensidad, cómo consigue. Todo eso tenemos que tener en cuenta debido a que son factores que pueden agravar mucho los trastornos. E incluso tenemos trastornos de personalidad como el grupo B que vimos hace rato, que tienen tendencia al uso de este tipo de sustancias por su carácter impulsivo. Entonces siempre es por eso importante como de base identificar el tipo de trastorno, porque todo eso tenemos que hacer como una forma consecuente de cómo tenemos que ir analizando a la persona. Y también evaluar sobre todo el factor súper importante, el entorno familiar. Dentro del entorno familiar tenemos que ver todas aquellas cosas que obviamente el ciclo o la esfera donde se desarrolla y vive esta persona y cómo podemos hacer para intervenir en eso.
Para el manejo específico vamos a dividir en dos formas, farmacológico y no farmacológico. Es la mejor manera de dividir eso. Es decir, farmacológico, como dice su nombre, per se, obviamente son las drogas, que tenemos lo que serían los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los IRS, que son los antidepresivos. En segundo lugar tenemos antipsicóticos atípicos, también tenemos estabilizadores del ánimo y ansiolíticos, como por ejemplo las benzodiazepinas. Tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que es no farmacológico está la psicoterapia. Hay que manejar súper bien y siempre que dentro de lo que es la parte farmacológica tenemos estas opciones y la no farmacológica, la parte terapéutica, pero que el manejo es justamente los dos. Si uno hace solamente farmacológico y no hace la psicoterapia, no va a servir, o viceversa. Si uno hace psicoterapia, pero no hace lo farmacológico y está indicado, tampoco. Ojo, de acuerdo al grado de evolución de la alteración en la personalidad de la persona, podemos tener casos que solamente el no farmacológico, es decir, la psicoterapia, puede ser suficiente si es algo inicial. Sin embargo, posteriormente, de acuerdo al grado que nosotros evaluamos, ahí vemos si hace falta hacer lo no farmacológico y sumar lo farmacológico. Pero siempre nuestro manejo de base va a ser la psicoterapia. La psicoterapia es siempre lo que se va a indicar de base y posteriormente nosotros, con nuestro criterio médico y clínico, evaluamos si hacemos un dosaje farmacológico y específicamente de acuerdo a lo que nos presenta el tipo de trastorno, evaluamos qué farmacología vamos a tomar y tener en cuenta. Pero siempre recuerden que la parte de la psicoterapia es sumamente importante. Otro mensaje que les quiero dejar: la psicoterapia no es solamente para personas que tengan un trastorno de personalidad, trastorno de ansiedad depresivo. La psicoterapia es algo que comúnmente tenemos que hacer por lo menos, es posible todas las semanas, si no se puede cada 15 o por lo menos una vez al mes. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los países europeos, por ejemplo, irse al psicólogo o al psiquiatra para un descargo emocional o ayudar al control de las emociones es algo totalmente normal, frecuente y cotidiano. En Latinoamérica tenemos lastimosamente una cultura que nos ayuda mucho al cuidado de la salud mental, donde debido a varios tabús tenemos que de repente la parte de psicoterapia es un poco mal vista, o irse al psicólogo o al psiquiatra es un poco a veces juzgado y hay un estigma de base. Pero lo que nosotros como nueva generación tenemos que hacer es cambiar eso y ver que la psicoterapia no solamente tiene que hacer una persona que ya llega a tener algún trastorno a nivel de su salud mental. Nosotros tenemos que ver la prevención. Justamente entonces nosotros yéndonos en psicoterapia en forma normal cada tanto, por ejemplo, según la disponibilidad por eso de cada uno, si se puede ir a la semana, a la quincena o al mes, independientemente, lo importante es que se vayan y que lo hagan, porque la prevención es mucho más fácil y mucho más eficaz que un posterior tratamiento. Y en caso de que ya no pudimos hacer psicoterapia por algún motivo previo, intentar hacer lo máximo posible. Incluso en estos tiempos que estamos actualmente dentro de una crisis pandémica, también seguir por lo menos por los medios digitales las terapias psicológicas, ya que ayuda sobre todo a lo que sería la parte de estabilizar lo que serían las emociones. Entonces recuerden, siempre el manejo es no farmacológico, que va a ser la psicoterapia, como base para todo tipo. E incluso una de las psicoterapias que tenemos más y son preferentes son la TCC, que se denomina la terapia cognitivo-conductual, que son aquellas terapias que ayudan mucho en la persona con respecto a su manejo. Y si hace falta, vemos un criterio farmacológico para agregar a la parte no farmacológica. Tenemos algunos aspectos importantes a explorar dentro de una evaluación de un trastorno de personalidad que como un médico general tenemos que saber y manejar constantemente. Es decir, hay que ver cuando viene el paciente su nivel actual de funcionamiento. Nosotros referimos a esta funcionalidad del paciente, que la funcionalidad del paciente es qué tal él está en sus ámbitos, qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo se desenvuelve. Es decir, hay que preguntar cómo está en la forma personal, laboral, si puede trabajar o no, terapéutico, ausencia o no de ideación suicida y la abstinencia tóxica en caso de haber antecedentes. También tenemos que tener en cuenta la estabilidad de los apoyos sociofamiliares y la vivencia subjetiva de los mismos por parte del paciente. Hay que ver si hay alguien que le apoye a lo que sería el paciente, porque si no, justamente lo que vamos a hacer es posteriormente tener un fracaso terapéutico.
Justamente dentro de las medidas de seguridad que hay que tener en todo paciente que viene a consultar con nosotros con un trastorno de personalidad, tenemos el acompañamiento familiar continuo y cercano. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber gente de la familia que le acompañe 24 horas de cerca, porque en un descuido estas personas pueden presentar comportamientos que pueden afectar a su propio estado de salud o de terceros. Entonces siempre tiene que haber un acompañamiento familiar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a dar una medicación, se recomienda que la administración del medicamento sea por un familiar. ¿Por qué? Porque a veces estas personas pueden agarrar los medicamentos y realizar tentativas con esto. Entonces hay que tener todo en cuenta estos detalles. Y también una tercera medida de seguridad bastante importante es resguardar todos los objetos potencialmente peligrosos del hogar. ¿Qué quiere decir eso? Resguardar aquellas cosas que sean afiladas, ya sean cuchillos o cualquier otro objeto que una persona pueda hacer para generarse algún daño. Porque dentro de un ataque de impulsividad o de auto o heteroagresividad, estas personas pueden generar este tipo de crisis y posteriormente hacerse un daño bastante importante. Fíjense cómo esas tres medidas de seguridad que le acabo de citar depende muchísimo del apoyo sociofamiliar. Por eso es súper importante, algo que usted tiene que explorar sí o sí al momento de la entrevista. También hay que ver la alianza psicoterapéutica ambulatoria, es decir, si esa persona se va a la psicoterapia, si hace la psicoterapia, ¿por qué? Sobre todo hay que establecer si tiene o no un buen vínculo con el psicoterapeuta, porque si no hay buen vínculo, el psicoterapeuta no va a poder solucionar todos los problemas de esta persona en patrones más sencillos. Y si hace falta, hay que cambiar de profesional. Hay que ver si existe alguna comorbilidad en el paciente, es decir, si él tiene alguna patología orgánica o otra de salud mental de base. Y también siempre no se olviden de evaluar el riesgo suicida. Si la persona tuvo o no pensamientos suicidas, y también tienen que evaluar, como nosotros decimos, ideación suicida con o sin plan. Obviamente ambos son importantes, pero cuando tenemos una ideación suicida con plan, quiere decir que la persona está muy determinada. Un ejemplo, cuando te dice, ¿tiene una idea de hacerse daño? Sí, me quiero dañar. ¿Y cómo? Y te especifica toda la forma que va a hacer. Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta y sobre todo velar por la integridad del paciente. Esto, por ejemplo, son las partes de los medicamentos de acuerdo al tipo de lo que serían los trastornos y su clasificación. Entonces, justamente dentro de los tipos paranoides usamos benzodiazepinas a veces, usamos antipsicóticos atípicos o benzodiazepinas con IRS. De acuerdo a los síntomas que van viendo, dentro del esquizoide usamos los IRS más frecuentes, inhibidores de la recaptación de serotonina, y dentro del esquizotípico también. Dentro de, por ejemplo, los antisociales utilizamos los que son estabilizadores del ánimo, por ejemplo el valproato, antidepresivos con litio. En el border utilizamos antidepresivos, benzodiazepinas. En el histriónico antidepresivos principalmente como primera línea. En los narcisistas usamos benzodiazepinas o IRS o estabilizantes del ánimo como el litio, de acuerdo a lo que queremos tratar. En los trastornos de evitación utilizamos antidepresivos o benzodiazepinas. En los trastornos de dependencia, antidepresivos y benzodiazepinas. Y en el obsesivo compulsivo utilizamos benzodiazepinas y antidepresivos. Es un esquema rápido, es para que sepan más o menos que existe, así como una guía de manejo y que es de acuerdo a lo que estamos enfrentando y también sobre todo de acuerdo a la sintomatología específica que a veces queremos tratar. Les dejo algunas cosas importantes. Por ejemplo, tengo estas dos películas que seguro la mayoría ya conocen, Fragmentados, donde van a ver justamente varios tipos de personalidad o de varios de estos trastornos que acabamos de mencionar. Pueden verlo incluso para repasar y van a ver cómo se van a ir comportando. Algo importante que quería aclarar, y por eso también le puse esto de la imagen, no existe la terminología trastorno de personalidad múltiple, o mucha gente dice múltiple personalidad. Técnicamente hablando, cuando encontramos más de un trastorno en la personalidad en una persona, porque puede pasar eso. Alguien puede ser histriónico y narcisista, o alguien puede ser trastorno límite, histriónico y narcisista. Es decir, cuando encontramos más de un trastorno de personalidad en la persona, ahí decimos que es un trastorno de la personalidad mixto. No existe la terminología de trastorno de personalidad múltiple según los libros básicos de la parte de la psiquiatría clínica. Entonces es súper importante para que sepan cómo referenciar el caso, y siempre que ustedes encuentren un trastorno de personalidad mixto tienen que especificar por qué es mixto. Por ejemplo, es mixto porque la persona presenta rasgos histriónicos y rasgos límite, o es mixto porque la persona presenta rasgos histriónicos y narcisistas. ¿Está bien?
Y también esta otra película, que es El Cisne Negro, que muchos seguro conocen, les invitaría a que vuelvan a ver posteriormente esta charla porque van a tener otra perspectiva y se basa justamente en una persona que tiene justamente un trastorno límite de la personalidad. Entonces, para que ustedes puedan ver, también ahí van a poder identificar los factores desencadenantes. Miren, por ejemplo, cómo era su vida, su contexto social, su familia. Ahí van a identificar los factores desencadenantes y también van a ver justamente algunas otras características del trastorno límite de la personalidad que les invito a ver una vez que lean los criterios posteriormente a esta charla para poder justamente relacionar y ver cómo se presenta en una persona. Bueno, antes que nada les sigo diciendo que se queden en las casas, que se cuiden muchísimo, cuiden sobre todo no solo a ustedes mismos, sino acuérdense que cada vez que ustedes salen de su casa, también cuidan a tienen que cuidar a sus familiares. Es decir, cada vez que salen y vuelven a sus casas, tenemos que tener en cuenta que podemos llevar algo que posteriormente nos puede ocasionar problemas. Así que cuídense lo máximo posible. Si tienen alguna duda con respecto a la parte de salud mental o quieren las guías o los libros en la parte de trastorno de personalidad, pueden escribirme a mis redes sociales o a mi número telefónico para cualquier consulta o algo que más que necesiten. Excelente ponencia, doctor Nicolás Ayala. Y a todos los participantes avisamos que encontrarán un formulario en la descripción de este video para que puedan dejar sus dudas, preguntas o mensajes. Ha sido un placer compartir con usted este espacio, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Agradecemos también la presencia de cada uno de ustedes que nos están acompañando durante esta jornada.